Latina, que se titula, como ustedes pueden ver ahí, Violencia política digital contra las mujeres como reflejo del modelo cultural dominante. Nuestra idea de hacer este panel de manera conjunta es porque hay una realidad innegable, ¿verdad? Los datos hablan por sí solos, de que, por ejemplo, en el 2022, en todo el 2022, hubo 48 muertes violentas de mujeres, algunas de las cuales todavía no han sido tipificadas o como femicidios, pero que engloban esta gran categoría de muertes violentas, y solo en lo que vamos del 2023 ya tenemos 33, entonces no vamos ni por la mitad, bueno, ya vamos por la mitad del año, y la diferencia entre el total del 2000, no tengo micrófono. La diferencia entre el total del 2022 y la actualidad solo son 15 personas fallecidas, entonces ya es un problema bastante, que es, la realidad es incontestable. Dentro de todas las 16 tipologías de violencia contra las niñas, las mujeres y las personas trans que tipifica ONU Mujeres, hay una que es la violencia digital, que se define como aquella en la que media cualquier tipo de uso tecnológico para dañar la integridad de la mujer, las niñas o las personas trans. Entonces, a partir de aquí es que hemos pensado este panel que tiene como objetivo analizar el carácter violento de las narrativas contra las mujeres durante el periodo comprendido entre enero del 2022 y mayo del 2023. Bueno, hay diferentes tipos de maneras en las que se puede ejercer la violencia digital contra las mujeres. Puede ser desde el sexting, que es cuando es el envío no consensuado de mensajes con contenido sexual, que puede incluir imágenes, texto, etcétera. El doxing, que es muy utilizado sobre todo para las mujeres que están en política, que es cuando se publican en redes sociales datos de la información personal de las mujeres o de sus familias, y por supuesto lo que tiene que ver con el ciberacoso, cuando se hacen amenazas a los perfiles públicos o privados de estas personas, y también el llamado revenge porn, que es cuando se publica algún tipo de imagen pornográfica de alguna de las mujeres. Y por supuesto que tenemos el discurso de odio, que es un tipo de discurso que cruza con estos tipos de elementos, y también todo lo que está generado por inteligencia artificial. La metodología que utilizamos, ¿verdad? Como dijimos, son los dos datos combinados, tanto el Observatorio de la Comunicación Digital de la Latina como el de la UCR. Entonces, la metodología que aplicamos nosotros desde la UCR también es el análisis a partir de inteligencia artificial, algoritmos de codificación, que luego hacemos con la codificación manual para comprobar que los datos sean correctos. Y ahora le daría la palabra a mi colega Nasira para que ella explique la metodología del Observatorio de la Latina. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, la metodología del Observatorio de Comunicación Digital, bueno, se utiliza dos software, el de AdSpen, de Kantar y Bope Media, y el Mencho. AdSpen aprende o sabe el español e inglés, y Mencho conoce también el idioma inglés y francés, va aprendiendo. Definitivamente, como dice Larisa, esto es una forma de, podemos hacer social listening, o sea, escuchamos, que no es lo mismo y que no tiene nada que ver con estudios de opinión pública. Desde el observatorio, a través de estas dos herramientas, revisamos toda la información que se gestiona geolocalizada en Costa Rica, y particularmente utilizamos web pública. ¿Qué significa eso? Perfiles de redes sociales que están públicos. Entonces hablamos de Twitter, Facebook, Instagram, toda vez que esto esté público. También de la web, es decir, páginas web en donde la gente interactúa, y también medios de comunicación. Entonces, cuando un medio de comunicación saca una publicación y hay una persona que tiene un perfil público, podemos escuchar lo que esa persona habla. ¿Qué se hace ahí? Escuchamos, ese es el volumen de la conversación, escuchamos. ¿Qué escuchamos? Lo que se está hablando, de quién se está hablando, o de quiénes, o de qué se está hablando, esa es parte del volumen. A través de, vamos categorizando, igual tenemos que hacer un tema manual acá, que tenemos que categorizar la parte de qué, el sentimiento, qué es positivo, qué es negativo y qué es neutro. Le enseñamos a la herramienta para que también nos pueda dar esa información, y destacamos o sacamos todo aquello que nos hace, digamos, que puede ser modificar la metodología. Por ejemplo, bots, estos se tipifican y se descartan. También descartamos todo lo que se genera a partir de spam, le damos la herramienta, el insumo para que no revise eso. Y trolls, que también puede ser que una misma persona identifica la herramienta, que una persona, por ejemplo, en un momento dado, 100 o 50 cuentas dijeron una sola cosa. Entonces eso
la herramienta lo conoce y entonces ya lo descarta, porque eso nos genera un troll. Pueden ser trolls positivos o negativos, indistintamente. Si el mensaje llega simultáneamente, ya la herramienta sabe que eso lo descarta. Y después de todo esto es que se generan los datos. Sí, efectivamente hay un tema manual en donde nosotros categorizamos y podemos revisar, ¿verdad? A veces hay sentimientos o palabras que, por ejemplo, que son, aquí en Costa Rica tienen una connotación despectiva. La herramienta aprende que esa palabra acá en Costa Rica, de acuerdo a lo que leemos, es un sentimiento negativo. Entonces, es parte de las cosas que se hacen desde la metodología con el Observatorio de Comunicación Digital. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora pasaríamos específicamente a los resultados. De parte del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad de Costa Rica hicimos como un estudio micro y uno más macro en coordinación con la empresa COES, que es nuestra contraparte, que es la que hace más o menos lo que Naciera acaba de explicar, pero para nosotros, digamos. En el primer caso lo que hicimos fue un análisis de los temas que más generaban discurso de odio y interacciones violentas contra las mujeres durante los dos debates televisivos de la primera y la segunda ronda. Ahí pudimos obtener 10.300 comentarios que analizamos o los obtuvimos a partir de una herramienta que se llama CrowdTangle de Meta, que permite traer los contenidos con mayor engagement, y luego con Sports Comments, que es otra herramienta que nos permite obtener estos datos, los analizamos. Entonces, por ejemplo, el 32% de los temas relacionados con periodistas generaban algún tipo de interacción violenta, sobre todo si la periodista era mujer. Si la persona que intervenía en el debate era una mujer, entonces la violencia se incrementaba. El tema de Estado laico, ¿verdad? A propósito, no sé, las personas que estuvieron en la sesión aparte, ¿verdad? También vimos cómo el tema de la religión y el anticomunismo es un generador de odio. Y ya los temas que tienen más que ver con mujeres, es el 16% de los temas relacionados con acoso sexual, y con la única candidata a la presidencia también generaban bastantes discursos de odio e interacciones violentas. En los casos de las mujeres, ya cuando empezamos a analizar los comentarios, es muy común que se les llame mentirosas o aprovechadas, o se desacredite la veracidad de las denuncias de acoso sexual. Con respecto al análisis más macro, con la imagen de las mujeres, aquí se analizaron 707.000 mensajes a partir de la empresa COES, y la mayoría de los mensajes son sobre derechos e igualdad. El 55% de estos mensajes son sobre los derechos de las mujeres. Digamos que hay una intencionalidad positiva de defender estos derechos en el 63%, pero si se sustrae a las mujeres, esto se rebaja al 51%. Es decir, de ese 63%, si uno quita los que son mujeres, queda un porcentaje pequeño. El 49% de los mensajes que se publicaron con intencionalidad negativa, es decir, con intencionalidad directa en contra de las mujeres, fue emitido por hombres. Aún así hay una fuerte preocupación por el acoso que reciben las mujeres, y los dos temas que generan mayor odio es el feminismo. Para el 50% de los mensajes se ataca el feminismo, y la comunidad trans es la que más recibe objeto de violencia y discurso de odio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una acción positiva en el 63% de los casos de la igualdad y la equidad de género, pero hay una valoración negativa en el sentido del 37%, porque se minimiza la experiencia de las mujeres que acreditan haber vivido violencia. Y en este caso, el 68% de los comentarios que tienen una intencionalidad positiva con respecto a los derechos de las mujeres son emitidos por mujeres, mientras que el 51%, o sea, la mitad de esa intencionalidad positiva está emitida por hombres. Aquí pueden ver los dos temas que generan mayor violencia o una intencionalidad negativa directa mayor. Tiene que ver con el feminismo. Aquí podemos decir que es un tema que polariza, 50 y 50 más o menos, ¿verdad? Está a favor o en contra del feminismo, pero lo que sí es avasallante en términos de discurso de odio es la diversidad sexual y la situación del colectivo LGBTQ+, que el 79% de los comentarios sobre este colectivo son negativos, y el 95% de un tema como igualdad y empoderamiento más bien recibe una intencionalidad positiva. Muy bien, con respecto a lo que se muestra en el Observatorio de Comunicación Digital, bueno, quiero aclarar que tenemos aquí la presentación de los 4 últimos informes que hemos venido gestionando. Entonces hicimos la separación de acuerdo al informe. Vamos a ver los colores acá. Entonces, como para resolver el tema o presentarles el tema de lo que ha sucedido en cuanto a violencia digital.
Estas columnas, creo que el color no nos está favoreciendo, pero bueno, el color oscuro, el más oscuro que ustedes ven ahí es el informe 16. Luego el color rojo es el informe 17, el azul el informe 18 y el verde el informe 19, que es el reciente. Para contarles, ahí ha habido un incremento de acuerdo a, hemos querido comparar, ¿verdad?, dónde se han presentado los temas de violencia de acuerdo a cada informe. ¿Por qué eso es importante? Porque tiene que ver las fechas. Entonces, el informe 19 es el más reciente, salió en junio, y el informe 18 salió en marzo. ¿Y por qué es importante? Porque dependiendo de cuándo se dieron estos informes, había ya temas trending, por decirlo, temas que estaban dándose en el momento en la política costarricense, que entonces elevaba la cantidad de violencia que se gestionaba en las plataformas de redes sociales. Por ejemplo, podemos ver que por ser mujer, en el informe 17 hubo un incremento de insultos o de violencia por el simple hecho de ser mujer en la política. En la parte de físico, me voy a ir al informe 19 porque creo que es muy importante el hecho de que el aspecto físico fue uno de los detonantes o donde más se dio, ¿verdad?, violencia. Por eso estamos comparando. ¿Qué significa esto? Bueno, que podríamos ver que ahora, por ejemplo, aunque la gente en este último informe estuvo ausente tanto en redes sociales, que fue junio del 2023, o sea, estuvo ausente en redes sociales versus el de marzo. ¿Qué pasó en marzo? Bueno, había muchos temas. Tuvo que ver todo el tema de el Ministerio de Educación Pública, hubo varios temas que se dieron en ese momento, entonces eso elevó la cantidad de gente o interacción en las redes sociales. Podemos pasar, por favor. Cosas importantes que destacó el informe 16, por ejemplo, vean que de acuerdo al tópico que esté presente es así como se va gestionando o se va haciendo la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando se da el informe o el proyecto de tren eléctrico descartado, y a partir de eso la ex primera dama Claudia Dobles hace una intervención en su plataforma, empezó a generar todo un proceso. Y luego, también importante, Jocelyn Chacón, ex ministra de Salud, al eliminar las mascarillas de vacunación, eleva, o sea, dependiendo del tema que esté, se elevó el tráfico de plataformas, de comentarios en plataformas, pero además se ataca directamente a la persona. Ya luego vemos también el tema de que está asociado con lo que fue el cierre del Parque Viva y los contratos de alquiler de muebles. Estas mujeres son las figuras que predominaron en el informe 16 y de las que más se habló durante ese momento y de las cuales justamente se recibieron más ataque directo en cuanto a lo que ellas se postulaban. No sé, ellas hacían algún comentario y recibían de vuelta mucha violencia. Podemos pasar. Ya para el informe 17 encontramos otras figuras. Bueno, ya en este momento quisimos colocar ahí también, bueno, como lo demuestra la investigación, hubo otra vez temas que afloran, situaciones, como para que hagamos una revisión. Ahí los hechos relacionados están, bueno, la interpelación en la Asamblea Legislativa que tuvo la exministra, el cuestionamiento del uso de mascarillas, la destitución de la ministra de Comunicación y la iniciativa del Banco de Costa Rica. Importante aquí, indistintamente de los temas que son, pues también muy importantes, las interacciones que se dan son, digamos, es avasalladora en cuanto a la violencia que se vive. Sofía Guillén, por ejemplo, diputada del Frente Amplio, aunque no se salvó, mire que tiene un porcentaje importante. El tema aquí nuevamente aunque se hable o no se hable, la violencia y que se gestiona desde las redes sociales está permanente en odio, en ira y en ataques por el hecho de ser mujer o por el físico. Podemos pasar.
El informe 18 ya más para acá, este sale en marzo de 2022. Bueno, en este momento teníamos todo el tema del pago al troll Piero Calandelli, teníamos también la Comisión de Financiamiento de la Campaña, que fue una comparecencia, la renuncia de la ministra de Salud y la solidaridad con mujeres víctimas de acoso. Entonces, nuevamente, vean por ejemplo… Vean, por ejemplo, de hecho, si ustedes, tenemos una oportunidad aquí, tenemos una posibilidad también, si han navegado en TikTok, yo creo que ya hasta el algoritmo lo aprendió y entonces usualmente y constantemente estamos viendo extractos que hacen de informaciones, ¿verdad? Ya aprendió y entonces está saliendo. Definitivamente esto creo que nos debe llamar pues, a hacer este tipo de actividades para aportar en positivo qué hacer y cómo hacerlo. Un gran reto, por cierto, siendo comunicadores nosotros. Y ya podemos pasar para que veamos el reciente, que este es el informe que salió ahorita en junio. Bueno, aquí ingresan otras personas, vean que ingresan otras, salen del escenario, ¿verdad? Acá es todo el tema, bueno, doña Pilar Cisneros Gallo ha estado en varios de los informes, igual que tal vez Sofía, pero aquí entran otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, todo lo que fue, bueno, el convenio del MEP con la Fundación Mardengo, que ya hubo bastante que se dijo de este caso, y el caso de la menor desaparecida. Aquí, otra vez, aquí entonces entra la señora del PAN, y entonces prácticamente, si bien es cierto, vean cómo, por ejemplo, hay un porcentaje en donde estos comentarios son negativos, que es esa parte que está en rojo, y lo otro es violencia, o sea, no hay nada positivo ahí, digamos, es violencia o comentarios negativos sobre su gestión. Okay. En la síntesis de Pablo. Bueno, gracias por el espacio. Creo que justamente el abrir los espacios y aprovecharlos para problematizar esta realidad digital como reproducción del entorno físico es fundamental, ¿verdad? Y considerarlo en elevar el tema, no dándole significado a la palabra elevar como complejizarlo y alejarlo pues de los estratos más bajos y de la sociedad en general. Es todo lo contrario, sino es simplificar el mensaje y construir a partir de eso una conciencia en torno a las prácticas que más o menos dejaron ver Larisa y Nasira en el comportamiento y en nuestra gestión, hombres y mujeres y todos en general, en el día a día, en la cotidianidad. Si ven, estos estudios que se han mostrado son trimestrales, en el caso del Observatorio de la Latina. Este último, bueno, así como temporales que son, también son muy volátiles, pero es una tendencia muy volátil que mañana puede ser otra realidad, son de momentos. Entonces, creo que la presencia de Sofía Guillén, siendo de oposición, es para mí personalmente uno de los elementos más significativos de la violencia política digital, porque rompe con las afirmaciones desde el Ejecutivo, ¿verdad? Y tenemos que abstraernos de ahí, que sacar el tema de que sea Chávez o sea cualquiera. Coyunturalmente queda, por lo menos en el Observatorio de Comunicación Digital de la Latina, el último año, de mayo a mayo, de la administración actual. Perfectamente podemos poner a Liberación, al PAC, al que sea, que la dinámica, considero, no va a ser muy diferente, pues, sobre todo en lo que corresponde a la violencia contra las mujeres y todas sus interseccionalidades que de ahí se pueden desprender en el análisis. Entonces nosotros llegamos a tratar de colocar en la discusión una relevancia de las narrativas digitales, que estas son no solamente el reflejo de una realidad en el entorno físico, sino también reproductoras de la misma violencia, de nuevo insertándose otra vez en el mismo entorno físico. Entonces lo vemos como un tipo de laberinto de espejos, ¿verdad? Que es el reflejo de una realidad, pero al mismo tiempo construye realidad a partir de esas narrativas. Entonces, cuando observamos determinados modelos o esquemas o narrativas violentas,
topamos con otras que aparentemente intentan detener esa violencia, pero que no son contranarrativas reales, sino son mismas narrativas que realmente no generan un impulso contra las narrativas violentas, al contrario, ¿verdad? Tienden a generar una reproducción y una amplificación de un discurso violento que por supuesto que se enfoca en el tema nuestro, por lo menos ahorita, contra las mujeres, pero que no deja de lado raza, no deja de lado credos, no deja de lado minorías, orientaciones sexuales, etcétera. Va incluido todo ahí en muchos de la violencia que se gesta en el entorno digital y, por supuesto, como decimos, reflejos de un modelo que para realmente generar o construir un cambio debe desestabilizarse el modelo, ¿verdad? Que no suene anarquismo ni nada por el estilo, pero sí exige cambiar prácticas y tratar de identificar lo que Fraser denomina como los nodos anormales. Es decir, identificamos lo normal, entre comillas normal, ¿verdad? Que tendemos a normalizarlo, la sociedad en general normaliza la violencia, pero en la identificación de lo anormal es donde por ahí está tal vez uno de los tips o de los elementos que aporta la teórica. El carácter de las diferencias, bueno, en efecto hay una cuestión que es el reflejo de las desigualdades. El tema Internet no es neutral ni tampoco es una belleza que democratiza la comunicación, porque a veces se considera eso, al menos desde la investigación y desde el punto de vista personal lo considero falaz hasta cierto punto, no solamente por la concentración de los procesos de comunicación ahí mismo en Internet, sino también por quienes tienen voz ahí. Normalmente se ven reflejadas las desigualdades en términos económicos, sociales, políticos y, por supuesto, como en todo en la vida social, las asimetrías de poder se ven reflejadas ahí, y esos grupos que tienen poder no solo político sino también económico para poder pautar y entonces para poder tener mayor presencia en las redes sociales también tratan de normalizar la violencia y también establecer líneas discursivas que a la postre van a ser reproducidas. Ahí, bueno, hablaba precisamente de diferentes posturas que no son tan reales, como por ejemplo la pluralidad, ¿verdad? Lo que se denominan las contrasferas públicas, que deben de identificarse, deben desarrollarse y trabajarse para lograr desafiar el status quo. El objetivo de la idealización de las esferas burguesas, precisamente más o menos en la misma línea, es lo que debería considerarse de tres aspectos. Bueno, la retórica de la inclusión, no trasciende la retórica. Queremos incluir, queremos muchos grupos, queremos ser plurales, pero realmente no se ve. Es importante el trabajo, por supuesto, desde las mujeres y desde los grupos considerados minorías para lograr tratar de invertir la situación, pero realmente esa retórica de inclusión viene a enmarcar o sea, enmascarar más bien las exclusiones, especialmente las del sexo y de la raza. En segundo lugar, no reconocer la esfera pública misma que genera una cultura distintiva. Es el estilo expresivo propio de avalar la distinción con la que la relación entre la publicidad y el estatus de participante es aún más compleja, ¿verdad? Aquí tratando de mencionar un poco a Habermas. Y en tercer lugar, hay que objetar la estrategia de poner entre paréntesis, es decir, de suspender las diferencias con el fin de neutralizarlas. Precisamente en las diferencias, pues obviamente está la riqueza de todos, pero en tratar de neutralizarlas es justamente donde está el error, ¿verdad? Porque no se trasciende justamente de las etiquetas postmodernas de hablar de una defensa o de promover una igualdad real entre hombres y mujeres, pero está muy distante de una realidad, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista de las políticas públicas que realmente tengan un impacto en la sociedad, y lo vamos a ver en unos segundos. Los medios de comunicación, muchas veces dentro de una investigación que personalmente hice en 2016, tienden a servir en nuestra esfera o en nuestro entorno, en Costa Rica por lo menos, como reproductores o amplificadores de las estructuras discursivas hegemónicas. Entonces, queda perfecto apalancarnos dentro del infotiming, dentro de esta sociedad del entretenimiento que hablaba Guy Debord, por ejemplo, bloqueando la expresión de las visiones críticas y blindando un campo que es hegemónico. Es decir, tenemos un terreno de chota, de broma, de los memes, de la minimización de lo importante, y aquí digamos que adquiere un problema en dos vías, ¿verdad? O doblemente grave, que no solamente la violencia política digital, sino también la realidad que se discute. Estamos realmente discutiendo los temas realmente importantes, tenemos que preguntarnos eso, además que están atravesados por la violencia, pero realmente los temas que nos interesan pues terminan siendo temas meramente estéticos, ¿verdad? O cosméticos dentro de estas redes sociales.
Y lo que mencionaba ahora de la identificación de los nodos de lo normal, a lo cual hace una propuesta bastante fuerte e interesante Nancy Fraser, es precisamente un proyecto político que va más allá de un Estado-nación y del cosmopolitismo abstracto, es decir, identificar lo que no se considera como correcto, ¿verdad? Lo que no se considera normalizado dentro de la discusión en redes sociales. De construir ese modelo dominante es comprender justamente todas las identidades que se construyen socialmente. Todas son construcciones sociales de una u otra manera, y es el primer paso, ¿verdad? Y creo que ahí llegamos a una diapositiva de propuestas, un primer paso de identificar esas diferencias, esas identidades como tales. Algo importante aquí, el discurso de odio que lo abordaban Larissa y Nasira. Bueno, hay 5 caras desde ya aquí. Una es la explotación de un grupo, que un grupo hace del otro a través de la desigualdad, igualmente que se marginaliza a un grupo expulsando la participación pública, se le quita poder o se desapodera a un grupo de la población que se ve obligado a cumplir determinadas órdenes y al que no se le reconocen derechos, y finalmente se constituye una forma de imperialismo cultural. ¿Cómo? Bueno, precisamente es un grupo de población que presenta su experiencia como representativa de todas las demás. Entonces esa es la mía y esa es la que tiene que prevalecer en el espacio físico, por supuesto, pero también en lo digital, siendo normalmente un espacio controlado históricamente, como el físico, pues, por los hombres. Y precisamente llegando al tema de que trabajamos en términos de una propuesta que trascienda simplemente el trabajo contestatario, si se puede, desde grupos pequeños o desde las mismas mujeres, o de grupos pequeños de mujeres en terreno digital, es reconocer esas diferencias y tematizarlas explícitamente para evitar que la esfera pública funcione al servicio de los modos de dominación de siempre. Pero entonces, en lugar de quedarnos en ojalá, ¿verdad?, que esos espacios y otros más que podamos trabajar desde la academia trasciendan el ideal teórico y logren llegar al real, ¿verdad? Sino de lo contrario vamos bueno, más bien detrás de un proyecto de racionalidad que hablaba Deborah Stone en la paradoja de las políticas públicas, que creo que el último proyecto, la última ley, si no me equivoco, por aquí la tenía, la 20.308, la 10.235, ¿verdad?, que desde mayo del año, no sabía que tenía tanto tiempo de haber sido ya ratificada como ley, precisamente tiene como objetivo tratar de aplacar, ¿verdad?, de paliar la violencia política contra las mujeres. Si no, yo no sé, este trabajo que es justamente todo el 100% de la escucha digital a través de los 2 observatorios está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? No sé qué tan fácil de practicar pueda resultar este texto de ley, pero bueno, es parte de los esfuerzos de contextualizar esas limitaciones y las representaciones de las democracias. ¿Por qué? Porque, como lo denominaba De la Porta, vamos o vivimos tal vez en paralelo la e-democracy, pero creo que los regímenes de bienestar, los regímenes democráticos no se están adaptando a los tiempos y a las exigencias de la heterogeneidad múltiple que constituyen nuestras sociedades. Y otra de nuestras propuestas es promover la democratización radical de los escenarios y los procesos dialógicos, detectar aquellos nodos de lo anormal, y segundo, trazar estrategias para aproximarnos a las nuevas narrativas dentro de la arena digital. Creo que hay que cambiar un poco las narrativas, la manera en que se trata de generar un balance en la discusión que acerque hombres, mujeres y derechos humanos, que coexistan una teoría de género y una teoría política, que se traduzca en una política pública fuerte que trascienda administraciones y que se llegue a enclavar en la vida pública nacional, tanto en lo digital, pero sobre todo en lo físico, para que realmente pueda ser un espejo o pueda trabajarse bajo ese efecto espejo que hablábamos al inicio. Y bueno, creo que los movimientos de mujeres o las iniciativas de las mujeres en terreno digital, la lucha que se da cada uno de los días es indispensable, por supuesto, como una fuente de concienciación feminista y de creatividad política, como acicate también para que las mujeres que están en las estructuras convencionales puedan realmente amenazar o desestabilizar un sistema que impulsa a los hombres y que impulsa la visión masculina desde la tecnología. Vista la tecnología como relación social, por supuesto, no como tarros, que quizás es otro de los errores en los que caemos, que es considerar la tecnología como el hardware, ¿verdad?, como lo duro, como la inteligencia artificial, pero no se problematiza al respecto y no se considera como relación social, que es desde el mismo Marx.
Vamos a ver qué nos queda pendiente. Creo que nada más. Y toda esta problemática impacta de manera directa la definición de las políticas y los programas, precisamente para prevenir, atender, sancionar y resarcir el daño a las víctimas. Creo que esa última ley, la 10.235, como les decía, de mayo del 22, si bien es un buen esfuerzo, creo que no puede quedarse aislado, ¿verdad?, dentro de la estructura normativa de nuestro país y dentro de la política pública, que trascienda la ley y más bien lleve de la academia pues a la práctica cotidiana dentro de los terrenos digital y físico. Creo que por ahí sería mi aporte. Bueno, ya para terminar, tal vez algunas tendencias que detectamos fue el ataque al cuerpo, ¿verdad? Siempre es la apariencia física de las mujeres lo que se deriva en un ataque violento. La ausencia de diálogo, ¿verdad? Esas interacciones lo que evidencian es que no hay una posibilidad de intercambiar puntos de vista que no sea más allá del insulto. Hay una violencia multimodal porque muchas veces se ridiculariza o se violenta a las mujeres a partir de emojis, memes y una deformación textual. Deformación textual es como para sortear la censura de las plataformas cuando se escribe una mala palabra pero se intercalan letras con caracteres. Entonces a partir de ahí la plataforma no puede censurarlo de manera automática, digamos. Y por supuesto que la violencia digital, ya con esto terminamos, no empieza en las redes sociales, sino como lo indica el nombre de la ponencia, es un reflejo de una estructura dominante, pero sí es cierto que las redes sociales propician dinámicas de anonimato y de ataque en manada que no ocurren en el espacio offline, digamos. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a las personas panelistas por esta tan sugerente y tan profunda presentación y discusión. Abrimos el espacio para las preguntas. Creo que vos tenés una, y si alguien tiene, me las hacen llegar a través de mi persona. Bueno, recientemente la exministra de Salud publicó un video declarando que es una de las mujeres en política que más ha recibido violencia política en Latinoamérica. También dijo que había sido caso de estudio por una investigadora española. ¿Cuál es la línea entre el control político ciudadano, crítico y la violencia política? Ya que parece ser que los actos de odio son disparados por acciones de los funcionarios y noticias en medios. Sí, bueno, es una excelente pregunta. Digamos que la distinción, todos estos temas nos ponen unas líneas muy delgadas entre, por ejemplo, las personas que aducen a la libertad de expresión y critican el estudio del discurso de odio, por ejemplo. Lo que pasa es que la libertad de expresión no es absoluta. Digamos, en el artículo 16 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA dice que, el inciso 6 dice, cada vez que se excite al odio, etcétera, o exhorte al odio, mejor dicho, ya deja de ser libertad de expresión. Entonces aquí tenemos la misma línea delgada, ¿verdad? Entonces es muy difícil como establecer un parámetro blanco y negro. Yo creo que nos movemos en un área de grises. Lo que sí para mí, en definitiva, sí puedo, digamos, ser un poco más contundente, es que todos estos temas que en principio deberían de servir para mejorar la condición de las mujeres se están utilizando como una moneda de cambio y una instrumentalización política de los temas. O sea, cuando le conviene a ciertos sectores es un tema que hay que defender, pero cuando no le conviene es un tema que es o algo progre o algo woke de las feministas, entonces no se defiende. Entonces yo creo que hay que ver muy bien cuál es la consistencia de las personas interlocutoras, es decir, cuándo los usan para conveniencia y cuándo lo usan como realmente hay una coherencia en el uso de, digamos, de estos términos de visibilizar estas problemáticas. Y bueno, por aquello ninguno de nosotros tres está estudiado a la ex ministra de Salud, no somos nosotros, así que bueno. Bueno, no, creo que preguntar un poco lo que dice Larisa. En efecto, las líneas que dividen o sea, el control político del uso conveniente o de la violencia son bastante delgadas. Es como tratar de analizar, no sé, un objeto, un movimiento, tomar una fotografía. Hoy lo analizamos como la fotografía que logramos, pero es hoy, ¿verdad? Ya continuó moviéndose y lo vuelve más complicado, ¿verdad? Como toda ciencia que tiene al ser humano en el centro.
creo que toda la razón, lo que dice Larisa, se instrumentaliza, ¿verdad? El discurso, y creo que en una manera en que la herramienta trata de diferenciar lo que es comentarios negativos, que puede ser mi posición en contra de la posición de un líder o una lideresa, es cuando ya en efecto pasan a ofensas o pasan a terrenos del fondo, pues, porque estoy no en contra necesariamente del fondo, del tema de la política, de su toma de decisión, por ejemplo, con la ministra de Salud, sino más bien ya porque voy a terreno de criticarla por su aspecto físico, por sus capacidades o competencias para ejercer el puesto, por ejemplo, porque no estoy de acuerdo con la toma de decisiones, pero normalmente se encuentra esto luego de un inicio, quitando los trolls y quitando todos estos distractores, al cabo de 2 o 3 tweets, para centrarnos en Twitter, por ejemplo, entramos en terreno violento cuando se acaban los argumentos. Ya, no, mejor ya no discuto por qué es mujer, y si nos referimos a Bourdieu, pues también entramos en la violencia simbólica. Mira, pero qué vacilón que sepas de eso. Estoy discutiendo con una mujer, sin mencionarlo, estoy en una construcción simbólica de violencia que también se tiende a normalizar aún más sencillo porque está más solapado. Pero el tema es, y la herramienta lo hace, por la de los observatorios, es que diferencia lo que es el estar en contra de la violencia, ¿verdad? Por los diferentes matices, por lo físico, por las ideas, etcétera. Pero normalmente se trasciende eso cuando tengo la batalla perdida en la discusión y entra un tema de que, mira, ya ahora es comunista, ya ahora no es porque es mujer, sino no, es que es porque es la comunista, es Guillén. Entonces ya entra un terreno ideológico o desvío completamente de la conversación que originó pues ese debate, esa discusión. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Yo tengo una que quisiera hacérselas al panel. Es que bueno, ustedes presentan una visión muy nueva después como de posibles y propuestas a partir de todo el estudio que hacen, pero yo quería preguntarles sobre qué piensan que deberían hacer las plataformas en cuanto como a moderación de este tipo de discursos de odio. ¿Creen que las plataformas deberían tener un rol activo, digamos, en moderar o regular de alguna manera estos discursos, o si debería, o tal vez o piensan que la responsabilidad no es de ellas y las soluciones deberían venir de otros sectores? Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Como el problema tiene múltiples causas, yo creo que también la solución tendría que convocar a diferentes actores. Yo sí siento que las plataformas no están haciendo lo suficiente, porque la mayoría de las veces recae la responsabilidad en las personas usuarias. Lo que pasa es que, por ejemplo, vean lo que pasó con Sofía Guillén. Sofía Guillén elimina un comentario de su perfil privado, ni siquiera de su perfil público, y la Sala Cuarta falló en contra de ella. Entonces, digamos, y sobre todo en el caso de las mujeres, y eso yo lo vivo por experiencia propia, si recae solo en la persona usuaria, esa misma persona se pone en una posición vulnerable en la que la persona que la atacó luego la acuse de que le está atacando su libertad de expresión. Entonces, las plataformas tendrían que tener un rol más activo. Yo no estoy muy segura si utilizan algoritmos que de manera automática remueven este discurso, pero debería haber una combinación de algoritmo con personas que vigilen ese contenido. Tengo entendido que Meta tenía reguladores de contenido, pero con los recortes que ha hecho es lo primero que se ha volado, digamos. Habría que corroborarlo, pero eso es un poco como lo que se lee en redes. Entonces sí, yo pienso que siempre se puede hacer más, todos los actores participantes. Ya, la ley ya está contra la violencia política contra las mujeres, pero tiene un inciso muy pequeño que se refiere al apartado digital. Entonces todos los actores involucrados, incluida plataforma, sociedad civil y el aparato legal, podrían hacer más cosas, pero sobre todo tiene que ser un cambio estructural, ¿verdad? Mientras esto se siga normalizando y a las mujeres entremos con las de perder y se nos evalúa de ciertas condiciones que a los hombres no, la problemática va a continuar. Bueno, después te paso a hacer. Creo que aquí hay varias cosas que podemos hacer. Primero, seguramente seré ilusa, pero creo que también tenemos que cambiar desde la sociedad, desde la familia, ¿verdad? Empezamos por ahí porque pienso yo, ¿qué queremos? ¿Más policías o menos violencia en las calles? Yo preferiría menos violencia. ¿Para qué vamos a tener más policías?
Entonces, creo que desde las familias, desde la educación que brindamos en nuestros hogares, podríamos trabajar en eso. Está bien, creo que está bien que no estoy de acuerdo con tal o cual cosa o tal o cual, ¿verdad? Porque está bien que no pueda estar de acuerdo. Lo que aquí está mal es que cuando ya se me agota mi argumento, entonces ataco a la persona. Entonces creo que es primero desde la educación que brindamos, y creo que por eso es la academia, ojo, que ya cuando estamos en academia pues ya están bastante más grandes, pero creo que desde escuela y colegio podríamos trabajar en eso, entendiendo que, vean, muchas familias ya hay menores de edad que tienen acceso a plataformas de redes sociales, o sea, en principio había una normativa y los muchachitos podían entrar y cambiaban el año de nacimiento y ya tienen el perfil. Entonces ya hay menores de edad en plataformas de redes sociales. Eso es por un lado. La segunda, también tenemos que trabajar en la fiscalización. Es complejísimo este tema, porque hace muchos años, estudiaba Derecho hace muchos años, y un juez, profesor, me decía, Nasir, aquí tenemos, en aquellos años, como 25 años, tenemos más leyes que quien fiscaliza. Y 25 años después seguimos haciendo leyes y no tenemos quien fiscalice. Entonces, qué complejo es, porque aunque está la ley, nada pasa con eso. Entonces, son, como dice Larisa, muchos las personas que tenemos que involucrarnos para tratar de minimizar. Yo quisiera pues pensar que no va a existir, pero eso es difícil, minimizar esta situación que se está dando. Y la otra es poder hacer eco de lo positivo, que también como comunicadores tenemos ese reto, eco de lo positivo, eco de estas cosas, eco de lo positivo que se hace, de las cosas que se están cambiando. Creo que, como decía Cabral, los buenos somos más, pero es que no nos escuchamos. Puede ser que de repente haciendo eco tengamos una más seamos más captados por otros, ¿verdad? O podamos tener esa vitrina y que digan, bueno, se están haciendo cosas, se están cambiando. Usualmente vemos como lo primero, lo malo, negativo, y creo que nos impacta más y los sucesos. Bueno, yo quisiera darle la vuelta y empezar por pensar que se está haciendo cosas y divulgarlas, y eso es de todos los días, como la gota de agua que erosiona la piedra todos los días. Si no, pues va a ser muy difícil que podamos tener un impacto más vivencial. Sí, bueno, poco que agregar. Creo que es estructural, es multidimensional la solución, es intergeneracional, es no solamente paliativos dentro de las plataformas que puedan, como lo explicaba Larisa y tipifica el sexting y toda esta cuestión, como lo tipificó de bien ahora y se tiene bien identificado, perfectamente las plataformas podrían hacer lo contrario, ¿verdad? En términos de regulación y en términos de aplacar la violencia. Por supuesto que exige que los actores violentos sean menos, y eso solo con un sistema educativo que se actualice en el sentido de que involucre la parte tecnológica y digital, ¿verdad?, entre esos procesos. Lo que pasa es que el caos, y hay gente que se aprovecha del caos cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no ha llegado todavía, en esa oscuridad que hay, en ese bache. Creo que es donde se aprovecha para afianzar estos terrenos o la violencia política, por lo menos. La educación, por supuesto, nosotros desde la academia tratar de bajar el discurso y de bajar el tema a las personas que están en redes sociales, seguir considerando que es un terreno privilegiado hasta cierto punto, con demasiadas asimetrías de poder, ¿verdad? Quienes tienen mayor voz son los que pueden pautar, es decir, pagar. O sea, hay una cuestión que mi tweet o mi Facebook, aunque sea considerado influencer o sea considerado una figura pública, no va a alcanzar aquella cuestión de que va a llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces un tema de que el internet es también para unos pocos, considerando la conectividad, aunque Costa Rica tenga muy buena conectividad per cápita, de móviles, etcétera, la conectividad no es para todos, ni tan buena para todos en todo lado. Entonces hay mucha gente que está quedando fuera, pero creemos que le llegamos. Allá está quedando por default también fuera de la discusión, aunque esta fuese respetuosa. Entonces ahí se cuestiona el tema de la democracia digital, ¿verdad? Pero
puntualmente lo que tiene que ver ahí, en lo que se basan todos esos estudios o plataformas, las encuestas mismas. Hay que considerar también quiénes nos están respondiendo, cuán cambiantes son y quiénes estamos, qué temas o qué agenda de la que estamos discutiendo. Como dije ahora hace unos minutos, creo que también cuestionar la realidad que estamos discutiendo ahí tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo la hablamos y a quién atacamos también, ¿verdad? No se trata de evitar el debate. Creo que la unidad es fascismo, dicen, y el consenso es enemigo de la democracia. O sea, si pensamos todos igual, creo que pasa mucho, o la consecuencia de lo que estamos viviendo. En el debate, en la diferencia, en la discusión está mucho de la riqueza, pero obviamente sin trascender un discurso o una retórica violenta. Muchas gracias por sus respuestas tan detalladas y profundas. No sé si alguien más tenga una pregunta. De lo contrario, ya estamos un poquito sobre la hora. Entonces, bueno, quisiera primero agradecerle a José Pablo, a Nasira y a Larisa por tan provocadora discusión, por todo el esfuerzo, no solamente de compartir los resultados, sino de afianzar vínculos entre instituciones. Entonces, quisiera que todos le demos un aplauso, por favor. Después, si me disculpan los anuncios parroquiales, quería recordarles que mañana seguimos con las jornadas a partir de las 9 de la mañana. De hecho, comenzamos con una ponencia de Larisa, que repite rol de ponente, ¿verdad? Y bueno, invitarlos tanto a los panelistas, a todas las personas aquí a seguir participando y a seguir construyendo este diálogo sobre la práctica de hacer comunicación y sobre todo también sobre el hecho de pensar que es la investigación en comunicación. Entonces, muchas gracias y que pasen una bonita tarde.